ahora mismo en los impuestos, uno de los grandes temas es determinar la capacidad para contribuir. Observo entonces, sugiero, ya no digan conforme a la riqueza, ya no digan conforme a la capacidad económica. Es decir, cuando decimos proporcionalidades, paga más el que más tiene, y a veces se utiliza una expresión muy sencilla que dice paga más el que más riqueza tiene, ¿sale? Quiero sugerir que por favor no sea así, que no utilicemos la expresión riqueza, que no utilicemos la expresión patrimonio, que no utilicemos la expresión capacidad económica, sino capacidad para contribuir, porque puede tenerse de diferentes elementos. Es decir, cuando alguien pide un crédito bancario, pues el banco analizará en función de ciertos parámetros que establece, ¿no? Oiga, ¿tiene usted tarjeta de crédito? ¿Cuántas veces ha atrasado? Es decir, tienen elementos distintos. Cuando utilizamos la expresión capacidad para contribuir, está basada en función de los elementos que tiene ese ciudadano para poder aportar al gasto público por medio de los impuestos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, los derechos, como decía yo al inicio, están en función de eso. Tú puedes pagar para obtener un pasaporte, pues seguramente tienes los recursos para ello. Es decir, haces frente a ese gasto público que es el pago de derechos de una licencia o de un pasaporte, porque tienes los recursos para poder realizarlo. Entonces, el gran tema de la materia fiscal será medir la capacidad para contribuir, y hay muchas teorías que se utilizan para eso. En México se han utilizado en nuestro sistema fiscal mexicano esencialmente tres, que son las que ya mencioné, en función de los ingresos, impuesto sobre la renta, en función del gasto, la ley del IVA, y en función de los bienes que posee una organización, el impuesto al activo, ¿sí? También mencionamos derechos humanos y los impuestos. Significa que este es un tema, pues digamos, muy contemporáneo, no es exactamente nuevo, pero significa que la materia fiscal llegó ya hacia los derechos humanos, digamos, ya tiene la posibilidad de ser considerada así. Y los derechos humanos no están solamente para los humanos, sino también para las empresas. Hay, digamos, países como en el Perú, en donde la posibilidad de proteger los derechos humanos está expresamente establecida en la Constitución. En la Constitución del Perú señala que esos derechos alcanzarán a las sociedades de personas. Expresamente lo menciona. Aquí en México tuvimos que hacer una interpretación al respecto, pero digamos está establecido así que también las personas morales pueden ser sujetas de derechos en este sentido. De tal manera, entonces, que cuando hablamos de derechos humanos, una forma de entenderlo es qué es lo que protegen los derechos humanos en las personas. Y entre otras cosas, pues protegen, por supuesto, la dignidad, y lo más importante es protegen el patrimonio, protegen la casa habitación. Tal vez si ya llevaron algunas clases de derecho fiscal, entenderán que hay bienes que son inembargables, digamos, que no se pueden embargar, que son los instrumentos de trabajo, de tal manera que un plomero, pues no podrías quitarle sus herramientas, alguien que trabaja en la construcción, no pudieras quitarle la pala, a un contador no podrías embargarle su computadora, porque en México tenemos el principio o el sistema de readaptación social, por eso no existe la pena de muerte. De tal manera, entonces, que una persona, por los delitos más viles, más crueles que haya cometido en el país, pues no puede ser sentenciado a pena de muerte. Es decir, no puede haber aniquilación. Como estamos en un sistema, digamos, legal en su conjunto, en este sistema legal, pues también están los impuestos. De tal manera que una persona no puede ser embargada de su casa. Es que debo muchos impuestos, me van a embargar mi casa. Eso no puede suceder porque la Constitución lo protege, ¿sí? Debo muchos impuestos, me van a quitar todo mi dinero. No puede ser aniquilado de tal manera entonces que hay bienes inembargables y en donde hay una proporcionalidad tributaria. Por eso, si ahora mismo yo preguntara cuánto de impuestos sobre la renta tengo que pagar por un salario mínimo, pues espero que ustedes lo sepan, de inmediato dirán
que no hay forma de que a una persona que gane el salario mínimo se le quite un impuesto o se le retenga un impuesto, porque ese salario es el mínimo. Y entonces en materia fiscal utilizamos la expresión de el mínimo vital, el mínimo vital. ¿Y cómo se relaciona el mínimo vital con los impuestos? Que hay una cantidad que es vital, que es para sobrevivir, que no puede ser sujeta a imposición fiscal. Entonces, la ley del IVA o el impuesto al valor agregado, por supuesto, es una contribución y está protegida por los principios constitucionales, de tal manera que entendiendo esta protección constitucional en general, vamos a poder tener una mejor comprensión de la aplicación del impuesto. No podemos estar temerosos de todo. Vengo y alguien toca la puerta y vengo a embargar. Sí, ¡ay, qué miedo! ¡Corran todos! Oye, no hay impuesto sin ley. ¿Dónde está el mandato? ¿Dónde está establecido? ¿Qué impuesto te debo? ¿Cuándo me lo comunicaste? Digamos que el estudiante, el alumno, lo que debe de entender es que esos principios constitucionales deben revestir a toda la materia fiscal y que el servicio de administración tributaria solo puede realizar lo que expresamente le ha sido concedido en las leyes. Y las leyes lo tienen en un marco, lo tienen enmarcado a ciertos requisitos, a cumplir ciertas formalidades. Si el servicio de administración tributaria incumple con esas formalidades, digamos, no me dio a conocer el crédito fiscal, no me dio oportunidad de presentar una defensa, como decimos los abogados, no fui oído y vencido en juicio. Tiene que haber una formalidad en donde las partes tienen que ser escuchadas antes de que existe un fallo final. Entonces, todos los procedimientos que existen en el SAT pues tienen que revestirse de esas formalidades. Por eso el contador no tiene miedo al SAT, por eso el contador no huye de eso. ¿Sí? Es parte de nuestro trabajo y de la formación que tenemos como contadores públicos, cuando en general pues las personas tienen una aversión al pago fiscal porque dicen el SAT te roba el dinero, el SAT te cobra impuestos indebidos, y lo que esperaría yo que al final también de este curso es que ustedes tengan una opinión profesional, porque si no, entonces en esa reunión de café que yo mencionaba, cuando alguien se voltea a ustedes y les diga, oye, pero tú eres universitario, y además en la Facultad de Contaduría, ¿qué no llevas clase de impuestos? Sí, pues danos tu opinión. Imagínense que no tuviéramos una opinión profesional o que no pudiéramos comprender el sistema fiscal mexicano para poder explicar a las personas cuál es el propósito de los impuestos. Y evidentemente es recaudar para hacer frente al gasto público, pero lo que he propuesto en esta clase es que hay propósitos distintos, hay propósitos adicionales. No todo es llenarse los bolsillos. ¿Cuáles son esos propósitos? Yo esperaría que ustedes los investiguen. Por favor, háganlo. Y propuse, en este caso, algunos como pudiera ser la redistribución del ingreso, quitarle a los más ricos para entregarlo a los más pobres, como un Robin Hood, y entonces que esa brecha entre ricos y pobres se aminore. Si en México ese sistema o si en México esta situación no está sucediendo, es decir, que a través de los años la brecha entre ricos y pobres no se acorta, es posible que haya un problema en el sistema fiscal mexicano. ¿Por qué si el sistema fiscal se establece para esos propósitos, por qué en México no está funcionando? Y entonces el alumno, que es un investigador fiscal, que entiende los principios, que entiende la forma en que se establecen los tributos, puede hacer un análisis y determinar que el problema es en la base de pago, que el problema es en el objeto del tributo, que el problema es la fecha en que se cobran las contribuciones. Identificamos los problemas y los reportamos. No corremos y damos alaridos por todos lados diciendo, es cierto, yo también creo que se lo roban, yo también creo que son. Tenemos una opinión educada al respecto y eso también es parte de lo que estamos haciendo los profesores aquí con ustedes, que al final del curso ustedes puedan tener una opinión profesional. Seamos diferentes, sean diferentes, ¿sí? Empezamos a tener incluso un vocabulario también distinto y yo esperaría que ustedes lo hagan. En materia fiscal es conveniente ser técnicos,
valdría ser técnicos, más nos vale. Es decir, llamemos a las cosas por su nombre. Hay una distinción muy clara entre capacidad económica y capacidad para contribuir. Vamos a utilizar correctamente las expresiones de cada tema, así como los médicos pues tienen un lenguaje especial y dice pues al miocardio o amoxicilina o le llaman a las cosas diferentes porque tienen un concepto técnico. Igualmente la profesión contable lo tenemos, los fiscalistas tenemos esas expresiones que son técnicas y que debemos de saber utilizarlas. Pero al mismo tiempo los contadores somos traductores, porque cuando se acercan a nosotros los clientes, los contribuyentes, tenemos que tener la capacidad para poder explicarles este sistema fiscal de manera sencilla y por qué se pagan los impuestos. No vamos a utilizar expresiones domingueras con ellos. Somos traductores. Aquí en la facultad no es permitido, no voy a permitir que se utilicen conceptos laxos. Hoy en la clase muchos comentarios de ustedes fueron así. Estamos comenzando y adelante. Yo creo que está bien, y siempre lo hago, empezar a hacer una primera evaluación para ver cómo está el grupo, pero en la medida que vayamos avanzando, yo esperaría que también el vocabulario de ustedes se fuera refinando para ir llamando a las cosas por su nombre. ¿Conviene que seamos técnicos? Sí, conviene que seamos técnicos. Ejemplo, ¿qué es el IVA desglosado, Fernando, ¿no? Por si alguien se llama así, disculpen, pero ¿qué es el IVA desglosado? Lo que quiero que me respondan del IVA desglosado es, el IVA desglosado no existe, profesor. Sea más técnico, por favor. Es posible que usted se refiera al IVA expreso y por separado. ¿Sale? La expresión IVA desglosado lo utiliza la gente de manera común. Cuando vamos a una papelería y le decimos, oiga, ¿me puede dar una factura? Sí. ¿Quiere el IVA desglosado? Sí, con el IVA desglosado, por favor. ¿Sale? No nos ponemos pesados en ese lugar, pero en la universidad sí, yo no puedo permitir, si no, entonces, ¿de qué sirve que hayan venido a la universidad? Si van a seguir hablando y van a seguir comportándose, si van a seguir vistiéndose de la misma manera que tenemos los universitarios respecto de los no universitarios, ¿sí? Somos diferentes, compórtense diferentes, jóvenes. Otro ejemplo es que tuvimos en la facultad ya hace algunos años, desafortunadamente, que empezaron a crecer mucho el comercio de las drogas por parte de muchas personas que saben, se ubican por ahí, por las canchas de tenis, frontón, y pasaban, se cruzaban por la facultad de contaduría. ¿Y qué creen que era el problema que teníamos? Que hay cámaras de seguridad, hay un mecanismo, pero resulta que esas personas caminaban por los pasillos de la facultad y no podíamos distinguirlos. No sabíamos quién era el universitario y quién era el no universitario. ¿Pueden creer ustedes eso? Se vestían igual, utilizaban los mismos tenis. Yo he caminado durante como profesor 17 años en los pasillos de la facultad y cuando yo era universitario también, pero ahora que camino en los pasillos de la universidad, ¿qué creen que pasa, jóvenes? Tienen el mismo lenguaje que el lenguaje que tienen las personas que no son educadas, hablan igual, hacen los mismos chistes, fuman igual, se comportan igual, gritan igual, caminamos los profesores por los pasillos y nos tratan como cualquier persona. Es decir, seamos diferentes. Cuando el alumno entienda que son universitarios, van a poder tener un mecanismo de trabajo distinto y de forma de ser. Tienen que distinguirse, jóvenes, ¿sí? Ese es el mensaje que también estoy dando y para eso estamos aquí en el aula universitaria, para poder, en la medida de lo posible, nosotros como profesores apoyarlos para que ustedes crezcan en el conocimiento, por supuesto, en materia fiscal, que es lo que estamos haciendo, pero saben ustedes que la universidad no solamente da este espacio en el aula, sino la universidad es en su conjunto, completa, en todos los sentidos. Entonces, también es el propósito que tenemos. De tal manera, entonces, que el IVA desglosado no existe, jóvenes. Si alguien tiene una ley ahí electrónica y puede hacerlo rápidamente, póngale desglosado,
clic y verán que no aparece esa palabra. Es un argot que se ha utilizado a través de los años y la gente lo entiende así, pero el artículo 1 de la ley del IVA señala que el IVA debe ser expreso y por separado. Y entonces es un mecanismo que vamos a empezar nosotros a manejar, y eso pues solo se obtiene a través de la lectura. Entonces, ¿qué voy a pedir para este curso? Tienen que leer, jóvenes. Se nos está atravesando ahorita una semana, que es la única que vamos a tener. Si ya vieron ustedes el horario, en este mes de diciembre solamente tenemos una semana y regresamos 3 después. Voy a establecer algunos lineamientos en la medida que vayamos avanzando en esta semana y les dejaré también algunas lecturas sugeridas, pero tienen tiempo suficiente. Si alguien quiere sacar adelante esta materia por la razón que sea, lo va a poder hacer conmigo. En principio, sé que nos reunimos aquí por muchos motivos. Algunos dicen, yo quiero el 7 y adiós, yo ya tengo esta materia debiendo y quiero terminarla. Pero yo no puedo asumir eso, jóvenes. Yo lo que tengo que asumir es que están ustedes aquí porque quieren aprender impuestos y están en el mejor lugar para hacerlo. Y también, pues, yo he trabajado con alumnos durante muchos años y lo hemos logrado. No vería en esta ocasión porque, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar a alumnos como los que estoy recibiendo ahorita con ciertas observaciones, pero al final entregar, ojalá que así sea posible, entregar un grupo educado en materia fiscal y que comprenda el sistema fiscal mexicano, el sistema aduanero mexicano, pero la única manera como lo vamos a lograr es leyendo la ley del IVA. La ley del IVA es muy sencilla, tiene 32 artículos, es muy pequeña. Tienen que leer la ley del IVA y luego cuando la hayan terminado de leer, pues vuelvan a leer otra vez y cuando ya vayan en su segunda lectura, no se olviden dar la tercera. No tengo otro mecanismo, jóvenes. No hay otra forma de cómo aprender impuestos y cómo ser fiscalista en 3 pasos. No existe, no la conozco en todos estos años. Lo único que tienen que hacer es ponerse a estudiar, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando realicé un estudio sobre la proporcionalidad tributaria, entendí que había una gran diferencia entre proporcionalidad y progresividad tributaria. Y en algunos casos ni siquiera se entiende la diferencia entre uno y otros cuando hay libros y libros que hablan al respecto. Entonces, la mesa está puesta a cualquiera que quiera tomar esta materia con toda la seriedad. Yo estoy a sus órdenes para poder llevarlos hasta donde ustedes quieran. En la medida que me vayan exigiendo, por supuesto, estaré soltando más y más información. El primer libro, entonces, que estoy sugiriendo, por no decir que es mandatorio, que tienen ustedes que leer, son básicamente 2 los que voy a poner aquí para ustedes. Se llama Ley del IVA en México y está editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ahí lo puse. El otro que voy a pedirles, ABC de Comercio Exterior, igualmente editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Si ustedes toman estos 2 libros, prácticamente es el curso que estamos viendo, Contribuciones Indirectas y el Comercio Exterior. A partir de ahí pueden trabajar con otras obras, si ustedes quisieran avanzar. Por ejemplo, ahí va otra, el sujeto pasivo de la obligación fiscal, ahí lo estoy apuntando. Esto es básicamente teoría tributaria. El sujeto pasivo de la obligación fiscal habla mucho acerca de lo que ahorita estuvimos comentando, ¿sí? Que yo tomo una clase para esto. Como ya dije, pues sugeriría, ojalá, que quien tenga tiempo y vaya correcto en el semestre, no acorten. Hay materias que son indispensables para el contador y una de ellas es esta. Entonces, tómenla con seriedad y avanzaremos, pero, por ejemplo, yo tomo 2 hasta 3 clases en semestre regular para hablar de los principios constitucionales y ahorita, como se darán cuenta, pues tuvimos por lo menos nada más tres periodos de 40 minutos y esto pues nos da, nos pone en limitación. Entonces, la ley del IVA en México, una obra para especialistas fiscales.
cuando se dictó este libro, pues precisamente muchos decían, ¿por qué ponerle especialistas fiscales? Parece que es un libro solo para especialistas, y evidentemente así es. De tal manera que no es un libro soso, no es un libro sencillo. Si alguien no sabe IVA, pues puede comprar otros libros pequeños y después brincarse a de la ley del IVA en México. Los ejercicios que se ponen ahí, pues son, creo yo, suficientes como para que el alumno lo entienda, y espero que les funcione. ABC de Comercio Exterior es un libro, pues, sencillo también, en el cual se plantea el autor que va a tomar a un estudiante, a un interesado que no sepa nada de comercio exterior, y le entregará todos los elementos para poder entender este tema. A partir de ahí pueden brincar a muchas otras obras más específicas. ABC de Comercio Exterior es un pequeño libro en el cual ustedes, yo espero que lo rebasen rápidamente y puedan después ir a Impuestos al Comercio Exterior, Teoría, Práctica y Aplicación. Y en ese sentido van a poder hacerlo. No estudien, jóvenes, como lo hacíamos hace 30 años en la facultad, ¿no? ¿Qué dijo el profesor? Y pásame los apuntes. Hoy día en la universidad se estudia con libros, periódicos y revistas, ¿sí? Digamos, ustedes tienen que aprender impuestos con profesor, sin profesor o a pesar del profesor. Los profesores estamos muy limitados en muchos asuntos, y también, digamos, por razón de conocimiento, pero al mismo tiempo también por tiempo. O sea, el libro de la ley del IVA en México, pues, es extenso, y yo creo que en clase alcanzo a ver el 35% de lo que es el libro. ¿Cómo es posible que no alcancemos a ver todo? Pues por razón de tiempo. Entonces, ustedes, si toman el libro, van a poder crecer, y a lo mejor lo que haríamos en clase es estar discutiendo las cosas que están ahí contenidas y no venir a enseñarles desde cero, ¿sí? En ese caso puede ayudar mucho que ustedes empiecen a revisar ya inmediatamente esas obras. Las pueden conseguir en el sótano, en la librería del instituto, que está en Tabachines, o las pueden estar también en Gandhi, en Porrúa, digamos, en las principales librerías. Ahí lo pueden ustedes encontrar, pero también si se meten a la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por ahí pueden obtener el ebook y poder leer cualquiera de estas obras que estoy sugiriendo. Que pues bueno, pongo esas dos solamente. La otra tercera es sugerida, la del sujeto pasivo, pero pues a partir de ahí pueden ustedes tener más elementos si es que les interesa un poco lo que estuvimos hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí hago una pequeña pausa. ¿Alguno tiene algún comentario sobre lo que estoy diciendo en general de la clase, para poder también hacer un pequeño resumen en un momento más? Pero si habría alguna duda, con mucho gusto podemos irla resolviendo si algo que dije no quedó claro. Adelante, jóvenes. Profe, sí, yo tengo una duda. Sí, la jerarquía de leyes que dijo al principio de la clase, sí dijo una, ¿verdad? Es que no la apunté bien, creo. Sí, mira, y tiene mucha importancia, no solamente algo teórico, como yo preguntaba hace un momento, ¿cómo aplicarlo finalmente, no? Lo que estaban mencionando sus compañeras era correcto respecto de igual a igual, a desiguales a desiguales, pero si no se entiende, pues no se nos queda ahí. Igualmente la jerarquía de leyes. Primero está la Constitución, después los tratados internacionales y finalmente las leyes federales, ¿no? A partir de la ley federal, que ya está en ese rango, la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, pues vienen los reglamentos. Pero, ¿por qué es necesario comprender esto? Porque la Constitución tiene elementos generales y principales, digamos, principios que se establecen en la Constitución, de tal manera que si el alumno entiende la generalidad de esos principios, cuando tome una ley y la analice, de inmediato estará revisando y entendiendo si lo que tiene en sus manos es correcto o no, es decir, si cumple con el mandato inicial, porque alguien en la Constitución estableció cuáles eran las características que deben revestir a los impuestos. No puede estar contrario. Y eso es muy común, por eso muchas leyes se declaran inconstitucionales.
algo que parecería lógico, ¿no? Oye, si los legisladores hicieron la Constitución y los legisladores hicieron las leyes, pues ¿cómo pueden estar una con otra encontradas o superadas? Pues es muy común encontrar eso. Y después tenemos los tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, cuando se establecen, por ejemplo, los medios de defensa, ¿sí? Hablamos que a un contribuyente le fincan un crédito fiscal y entonces, saben ustedes, podemos acudir al recurso de revocación o al tribunal fiscal, pero resulta que esa contribución o ese crédito fiscal que le fincaron a ese contribuyente emana de impuestos al comercio exterior. Resulta que los impuestos al comercio exterior están contenidos en los tratados de libre comercio. Entonces, cuando ustedes diseñan una estrategia de defensa en materia fiscal, tienen que decir, me conviene acudir al recurso de revocación en México o solicitar un medio de defensa, que le llamamos acuerdos amistosos, en el marco de los tratados de libre comercio. Es decir, se abre el panorama ampliamente. Un dato que les puedo dar ahora mismo es que a nivel mundial, a nivel internacional, México es el segundo país con mayor cantidad de tratados de libre comercio con el mundo. El segundo a nivel mundial, solo después de Estados Unidos. Y alguien podrá tomar en sus notas y decir, oh, qué información tan relevante. Y luego, ¿eso qué nos sirve? Somos fiscalistas, jóvenes, de tal manera entonces que cuando diseñen un esquema fiscal para una organización, deben de traer esa variable. Tenemos muchos tratados de libre comercio. ¿Eso cambiará el enfoque fiscal? La respuesta es sí, por supuesto. Entonces, el gran problema que se tiene es que lo desconocemos. Entonces, esperaría que también en esta clase podamos entender cuáles son esos sistemas fiscales que existen en el mundo y cómo se interrelacionan con el sistema fiscal mexicano. El sistema aduanero del Perú se relaciona con el sistema aduanero mexicano y cuando exportamos a Canadá se interrelaciona con el sistema aduanero en Canadá. ¿Eso cómo afecta la tributación en México? ¿Sí? Hay una respuesta clara y hay una afectación directa. Entonces, no es solamente una información general que se deba de quedar ahí, sino que tenemos que bajar a poder entender la manera en cómo se tributa en México y en la afectación que pudiéramos tener con el extranjero en otros sistemas fiscales. Porque finalmente, México exporta y otro país importa. Un pago al extranjero, pues se realiza de México hacia Canadá o hacia España. Se interrelacionan los dos sistemas fiscales mexicanos. Por eso esa materia que alguien de ustedes hace un momento comentó, que es la de formación de información tributaria, a mí me gusta mucho brindarla porque es un buen tiempo para enseñarle al alumno qué es el sistema fiscal mexicano, cómo se compone y cómo se interrelaciona con los sistemas fiscales en el mundo. Si alguien está interesado en este tema, pues tome este libro que estoy sugiriendo, del sujeto pasivo de la obligación fiscal, en donde ahí se realiza un estudio acerca de los sistemas fiscales que existen en el mundo y nos permiten darnos cuenta que no es un tema puramente mexicano. Es decir, no solo el país México está interesado en cobrarle tributos a sus ciudadanos, sino también Argentina, y lo mismo sucede para Alemania. Digamos, todos los países están interesados en recaudar dinero para hacer frente a su gasto público. ¿Y de dónde lo van a obtener? Pues de sus propios ciudadanos. Entonces, valdría la pena que el estudiante dijera, ¿y cómo es la obligación fiscal en Venezuela? Es muy parecido al de México. ¿Y cómo pagan impuestos en Asia? ¿Cuál es el sistema fiscal en Asia que ha sido más productivo que el sistema latinoamericano? Y entonces a partir de ahí empieza el alumno a despertar interés y poder tener el pensamiento como investigador fiscal para saber qué está sucediendo con el IVA en la India. Y una vez, bueno, tengo varios clientes de la India y en una ocasión estuve platicando ampliamente con ellos cómo era el sistema fiscal y cómo se pagaba el IVA
en ese país y pues bueno, encontré cosas bien interesantes que dije, ¿cómo en México no las hemos pensado? Muchas veces ni siquiera hay que tener grandes ideas, sino nada más hay que tener grandes curiosidades y investigar otros sistemas fiscales en el mundo nos podría ayudar a poder realizar propuestas en México que pudieran ser, digamos, propicias o ventajosas en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí está la clase de jóvenes, prácticamente el día de hoy iniciamos con este tema que son los principios constitucionales en materia fiscal, pero el día de mañana ya tráigase su ley del IVA. Vamos a empezar de inmediato porque pues así es este curso. Empezamos y de inmediato terminamos. Entonces, por favor, síganme, conéctense mañana. Vamos a tener que apurarnos a ver todos los temas que están ahí contenidos y que son amplios, pero sin duda lo vamos a poder llevar a cabo. ¿Alguno de ustedes, cualquier comentario? Ahora es el momento, por favor. Maestro, buenas noches. ¿Puede dar otro ejemplo de, ¿cómo se llama? De los gastos en función de la carga fiscal? Sí, digamos, básicamente lo que hace, y es un sistema que tiene la ley del IVA, es que se basa sobre el flujo de efectivo. Eso significa que no es interés para el fisco federal o para el sistema fiscal preguntarte cuánto ganas. No sé cuánto ganas, no sé cuántos bienes tienes. Lo único que me interesa es tu tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cuánto gastas en tu tarjeta de crédito? Porque si te pregunto cuánto ganas, me vas a decir que 5,000 pesos y que vives en una casa rentada, pero veo tu tarjeta de crédito y tienes un límite de crédito de 50,000 pesos y tienes movimientos mensuales por 49,000, ¿no? Es decir, me parece que tienes una capacidad para contribuir muy amplia y no tuve que preguntarte cuánto ganas, simplemente cuáles son tus movimientos financieros en el mes, lo que conocemos como flujo de efectivo. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer el fisco federal es acudir a tus cuentas bancarias y ver el movimiento que tienes. ¿Cuántos depósitos bancarios tuviste en este mes? 46,500. Entonces, con base en eso, mido tu capacidad para contribuir. Y entonces tú tienes que alegar diciendo, claro, tuve entradas por 46,500, pero tuve salidas por 40,000. De tal manera entonces que solo pagaré por la diferencia. Pero si te das cuenta en este esquema, no estamos preguntando cómo es tus ingresos ni cuántos clientes tienes. Lo que me interesa es la oportunidad. Es decir, ¿cómo voy a cobrarte impuestos si no tienes dinero? Porque a lo mejor tienes bienes, tienes una casa o 5 casas, pero pues, seguramente eres muy, muy pudiente en ese sentido porque tienes 5 casas con valor de 10 millones cada una, pero no tienes efectivo, no tienes liquidez. Entonces, ¿cómo le haré para cobrarte 500 pesos o 3,000 pesos? Pero en el momento en que yo evalúo que tienes un flujo de efectivo, es más la probabilidad de que pagues tus impuestos es más grande. Ahí va otro ejemplo. Imagínense que una persona presta dinero y entonces está cobrando. Oye, págame. Pues mira, no le cobres el día 5 o el día 10 de la quincena. Mejor espérate el día 15 y ese día que le pagan tiene dinero y le cobras. Es decir, eso se le conoce como el principio de oportunidad. Entonces, es un buen esquema el flujo de efectivo porque los contribuyentes tienen liquidez. Les vas a cobrar en función de su liquidez. No pueden alegarte que no tienen dinero porque estás viendo sus cuentas bancarias. Oye, no tengo dinero. Pues yo veo que ahí tienes dinero. Acabas de cobrar tu quincena. No me digas que no tienes. Una cosa es que lo tengas ya comprometido, pero en función de eso, como tienes dinero en ese momento, páguese. Y es un mecanismo que ya se utiliza para la evaluación de las empresas. Cuando hacemos un due diligence, lo voy a apuntar aquí para que lo vean, este esquema
No sé si lo han visto ustedes, voy a sugerir después ya pónganse a trabajar, les va a ayudar. Un due diligence es un estudio que hacemos los contadores, los abogados, cuando se va a comprar una empresa y hacemos valuaciones de empresas. Y pues, ¿cuánto vale una empresa? Pues hay otra vez muchas teorías para evaluar las empresas, pero una de ellas es en función del flujo de efectivo. Es decir, ustedes saben que ya está Banco Walmart. Pues no es extraño, en realidad Walmart, el negocio no es ganarle 5 o 6 centavos a cada producto que vendan. El negocio de Walmart es la liquidez que genera, porque a los proveedores les dice, véndeme tu mercancía y te la pago a 90 días, y cuando va uno al supermercado, pues tienes que pagar en el momento que vas saliendo con las mercancías del establecimiento. Entonces ellos tienen, digamos, 5 millones de pesos el día de hoy y los tienen que pagar en 90 días. El negocio de Walmart entonces no es el rendimiento que tienen por la venta digamos, por la reventa de los productos, sino el flujo de efectivo que generan. Entonces, si tú analizas bajo una perspectiva Walmart, dirás, pues es una empresa medianamente rentable porque le gana 5 centavos a cada frutzi que vende, ¿no? Uy, pues gana muy poquito. Pero si lo ves en otra perspectiva, dirás, es una gran empresa porque genera mucho flujo de efectivo, tiene grandes cantidades de efectivo, vende en efectivo y paga a 90 días. Oye, ¿y qué haces con todo ese dinero que tienes? Pues vamos a moverlo, lo empiezan a comprar, lo empiezan a prestar y dicen, pues mejor vamos a constituir un banco. Entonces tienes ya Banco Walmart, porque está financiándose con todos los proveedores a 90 días y uno que va a comprar pues en efectivo. De tal manera que estas formas de medir el valor de las empresas con base en el flujo de efectivo que toma la ley del IVA, pues tampoco es digamos, novedosa en de esa forma, porque ya existen formas de medir las empresas con base en el flujo de efectivo que generan y no solo con las ventas que está produciendo, ¿no? ¿Alguien más, jóvenes? Por favor, si es que quedó claro, adelante. Por el momento ya no hay dudas, profesor. Pues bueno, ojalá para la próxima clase lo que voy a pedir es que algunos de ustedes se pongan de acuerdo y me pasen un WhatsApp. No voy a entrar yo al WhatsApp con 50 o 60, pero sí comunicarme con alguno de ustedes por cualquier situación imprevista que sea. No me voy a poder conectar, les aviso o cualquier cosa. Tener comunicaciones con ustedes. Sugiero, jóvenes, ayúdense entre ustedes. Si alguno entiende más fiscal que otro, apóyense, ¿sí? ¿Qué quiso decir el profesor? Yo no le entiendo nada. Lo que quiso decir es esto. Y entre ustedes se pueden apoyar, ¿no? No se desliguen. No es aquí, yo ya le entendí, ahí nos vemos. Yo ya sé eso y no me importa. Siempre habrá posibilidad de ustedes ayudar a alguien. Y van a ver que eso así es. Cuando empezamos a trabajar, pues el amigo que no te caía bien, el que parecía que no sabía nada, pues resulta que tiene trabajo y nos llama 3 o 5 y gracias a esa liga tenemos trabajo también nosotros. Entonces, apóyense, jóvenes, sería mi última sugerencia. Gracias, nos vemos entonces mañana, por favor. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Adiós, Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias.